Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su podcast católico. Seguimos con las personas interesantes. El día de hoy nos acompaña un miembro de Bit Guadalupe hasta el momento, y esperando que sea de su agrado el contenido, que sea de su agrado lo que se platica aquí, que les pueda ayudar en algo. En esta ocasión presentamos a Larisa. Espérame tantito, ya, ahí está. Hola a todos, un placer estar aquí. Me siento muy importante. Eres importante ante los ojos de Dios. Bienvenida Larisa, preséntate, dónde estás viviendo, de qué trabajas, a qué te dedicas. Pues hola, mucho gusto. Mi nombre es Larisa Santos Coy. Yo tengo 22 años, casi 23. Estoy estudiando la licenciatura en enfermería. Ahorita estoy prestando mi servicio social en el Hospital Regional de Puerto Vallarta. Trabajo para una agencia de enfermería. Pues cuando tengo tiempo y cuando puedo, asisto a la comunidad, a los eventos que estamos haciendo ahorita, y es lo que estoy haciendo ahorita. Es bueno eso. ¿Cómo te has sentido en tu trabajo ahorita? Como en la agencia como tal. Bueno, la verdad muy bien, es un trabajo muy cómodo, no es nada desgastante, me tratan muy bien mis pacientes, entonces ha sido muy grato estar ahí. He aprendido mucho en todo este tiempo, como año que tuvimos clases en línea, pues la agencia me permitió aprender un poquito, ¿no? Desenvolverme también mucho más con los pacientes, entonces ha sido muy bueno para mí trabajar ahí. Cuéntanos, Larisa, ¿cómo inició tu caminar con Dios? Tengo entendido que no empezaste en Guadalupe, empezaste en otra comunidad. ¿Nos quieres hablar de eso? Así es. Bueno, yo inicié en la comunidad Villa de Guadalupe cuando tenía como 12 años. Empecé a ir a las asambleas y seguí siendo constante en las asambleas, y como cuando tenía 14 más o menos, o 15, no, cuando tenía 14, hicieron, creo que ya era como el tercer retiro, el querigma, y yo no quería ir. En ese entonces me acuerdo que no tenía dinero para mí, nos cobraban 100 pesos, creo, para cooperar con las comidas y eso, y a mí se me hacía la cantidad imposible de juntar. Entonces mis papás no me daban para la iglesia porque pues a mis papás, bueno, me castigaban, me castigaban no yendo a la iglesia cuando me portaba mal, porque sabían que me gustaba mucho ir, ¿no? Y me acuerdo que uno de los que era mi coordinador general me dijo, o sea, tú ve, yo te lo pago, y yo en víctima, no quiero ir. Y bueno, fui, seguí siendo constante, como la iglesia me queda como a 3 cuadras de mi casa, y todos mis amigos de la misma colonia íbamos, era muy, muy grato y muy divertido ir. Entonces para mí siempre fue mm, pues muy bonito asistir porque iba con mis amigos. Para mí nunca fue como una dificultad el trasladarme o mis horarios porque era muy chiquita. Entonces, en ese entonces estaba en la secundaria, o creo que iba iniciando la prepa, no recuerdo bien. Total que yo me hice servidora a los 15 años. Sí, es lo único que recuerdo. Y ahí me estuve formando en la comunidad, y la verdad ya tengo borrosos los años, ya me siento esta Sí. viejita. Pero en determinado momento en la parroquia, en la comunidad, am, yo me, bueno, yo no me alejé, sino que la comunidad pasa por una crisis muy fea y se destruye, no se desaparece. Me acuerdo que había muchos servidores muy comprometidos, todos éramos muy unidos, éramos como hermanos, ¿no? O sea, ahí literalmente eran muy extraños los noviazgos, porque siempre nos formaron y siempre nos vimos como hermanos. Entonces me acuerdo que yo a todos los veía feos, como un hermano, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que me veían así, no sé. Pero a lo que iba es que siempre nos formaron con mucha hermandad, con mucha unión, y luego era como que yo vivía aquí, 3 cuadras allá vivía Fanny, otras 3 cuadras allá vivía Tiare, y nos juntábamos, me acuerdo, a cantar con la guitarra, a hacer oración de inventados. Entonces era muy bonito, pues servir a Dios, ¿no? Era muy fácil estar cerca de Dios y estar en comunidad. Me acuerdo que en noviembre del 2017, ¿es 21? No, en noviembre del 2016, no es cierto, octubre. A ver, no me está muy No, bien. octubre del 2016. Había un servidor que se llamaba Alejandro Valencia.
él sufre un accidente muy, muy feo y desgraciadamente pierde la vida. Entonces fue un golpe muy duro para la comunidad, ¿no? Porque era nuestro hermano al final de cuentas. Y a pesar de eso, la comunidad siguió, se unió. De hecho, me acuerdo que el día que nos avisaron era un domingo y íbamos a cantar misa. Yo me acuerdo que llegué a la parroquia y todos, yo vi a todos llorando. Y yo dije, ¿qué onda? No, y me asusté. Y el que era coordinador en ese entonces me agarró y me llevó al Santísimo. Me comentó lo que había pasado y entras como en shock. Y me acuerdo que así tuvimos que cantar la misa. Y mientras transcurría la misa, cada vez llegaban más jóvenes a la misa como preguntando si era cierto, no sé, porque ya se veían publicaciones en Facebook, pues que avisaban sobre esa tragedia, ¿no? Y bueno, a pesar de eso, la comunidad siguió adelante y te estoy hablando que para octubre, noviembre, diciembre, para enero del 2017, uno de nuestros compañeros, bueno, uno de nuestros hermanos también de la comunidad, servidor, su decisión se quita la vida. Entonces otro golpe muy duro para la comunidad y fue como que para muchos como, o sea, no la chingues, ¿no? ¿Qué onda, Dios? ¿Qué está pasando? Fue como un enojo, una decepción, una tristeza con Dios porque al final de cuentas permitió que pasaran estas dos cosas y de ahí es como que todos se hacen de la vista gorda, como si ya no existiera el grupo. Dejan de ir, los coordinadores dejan de ir, dejan de avisar todo. Entonces es como, está el grupo juvenil y pasa esto y ya no está. O sea, no hay nadie, no te hablas con nadie. Yo me acuerdo que rodeaba la iglesia para no pasar por ahí. Entonces, a raíz de eso, pues fue un duelo muy, muy complicado que vivieron obviamente todos a su manera. Y después de varios meses se intenta abrir la comunidad. Hay como una chispita en algunos de nosotros que decimos, bueno, hay que echarle ganas, o sea, ya pasó un tiempo, ¿no? Y estuvimos pues procesando la situación y quisimos abrir la comunidad, pero no hubo como que mucho apoyo, respuesta de los demás servidores, porque eran de los que habíamos, pues, a varios como que nos llegó esa espinita de querer abrir de nuevo la comunidad, pero no hubo como que un respaldo como que aún había muchas heridas por sanar entre todos, ¿no? Y se comprende total que cuando pasa eso, que intentamos abrir, que vemos que no funciona, decidimos mejor cerrar la comunidad. Y yo estuve varios meses sin comunidad y pues ya conocía a muchos de Guadalupe porque ahí estaba Rodolfo, ¿no? Y ya tengo muchos años de novia con Rodolfo. Y fue como donde se me hizo más fácil integrarme. Al final de cuentas, mi necesidad de estar en una comunidad, de sentirme cerca de Dios a través de una comunidad, me hizo acercarme o quererme integrar a Guadalupe. Y ya tengo ahí como 2 años, creo, poquito más o menos. Y así es como llegó a Guadalupe. Por la parte de tus amigos, los que lamentablemente fallecieron, Ujú. y poniéndome como en los zapatos de los de la comunidad, los como servidores, ¿crees que ya haya llegado el momento, el pensamiento a su cabeza de, por ejemplo, es como la pregunta, estaba ahí, normalmente es ¿cómo se podría decir? El primer cuestionamiento, tú como joven, hacia la persona, por ejemplo, tu amigo que se suicidó. ¿Crees que a los servidores les ha llegado ese pensamiento de sentirse mal del hecho de decir, yo estaba ahí, no sé por qué no me tuvo confianza, y se hayan empezado como a sentir menos, o sea, se hayan empezado a cuestionar, ¿de verdad estoy haciendo bien mi trabajo? ¿O cómo lo viviste tú? O si tú tienes experiencia con tus compañeros, no sé si alguna vez se pusieron a platicar de eso, o decidieron sepultar el tema totalmente. Yo creo que, ay, no voy a llorar. Como por proteger el corazón, evitas algunas conversaciones, ¿no? Pero obviamente fue muy duro para nosotros como amigos que, que pues pasamos por esa situación porque él era una persona muy abierta. Entonces si estaba mal te lo decía, si se sentía triste te lo decía. Y antes de que pasara eso, él estuvo pues como mostrando señales de alarma, ¿no?
que al menos en lo personal yo decidí ignorar porque decía, ay, así es de panchero, o ay, así es de panchero, o ay, así le gusta llamar la atención, ¿no? Perdóname, Arturito. Y, y al final de cuentas es una culpa pues muy, muy grande la que sientes como amiga, como hermana, porque yo eso lo consideraba un hermano, un amigo. Entonces sí es un poco duro el recriminarte, o sea, si tú viste que algo estaba mal, ¿por qué no insististe, no? Si tú viste que él no estaba bien, ¿por qué no lo buscaste? ¿Por qué no ofreciste tu ayuda? Yo creo que él sabía que tenía el apoyo de todos. Simplemente él decidió eso y se respeta. Él sabrá al final de cuentas sus motivos, pero apoyo no le faltaba ni de su familia ni de sus amigos. Pero al final de cuentas fue su decisión y fue muy duro aceptarlo y tener que decirle a tu corazón, sabes que no fue tu culpa, él tomó su decisión, tú no interveniste de ninguna manera, pero sí fue muy difícil en ese aspecto, pues en el sentir culpa, en el recriminarte, si hubiera hecho esto, si le hubiera dicho, si me hubiera acercado, a lo mejor, ¿no? Entonces de nada sirve todo eso, al final de cuentas, este, pues Dios o tú como persona terminas entendiendo que no puedes influir en ese tipo de decisiones en las demás personas. O sea, por más de que quisieras hubiera, o sea, ¿cómo le explico? Por más de que hubieras intentado hacer algo, al final de cuentas él ya tenía su decisión. En él dependía si la tomaba o no. Entonces, para mí ya no valía el sentirme culpable o el recriminarme si hubiera hecho o a lo mejor si esto hubiera pasado. Entonces, bueno, yo preferí más que nada dejar tranquilo mi corazón en ese aspecto porque te digo, sí fue un golpe muy duro más que nada por eso, por el sentir la culpa, el sentir como tú lo decías hace ratito, a lo mejor que no estabas haciendo las cosas bien, que a lo mejor no eras muy confiable o no eran tan amigos como creías, pero todos esos pensamientos al final de cuentas, cuando ya vives la situación terminan siendo dañinos. Mejor apartarlo, el saber que él tomó su decisión y que la respetas y que lo quieres para siempre y que siempre va a ser tu amigo y tu hermano. Yo pienso que eso es lo que tenemos que rescatar de ahí. Esa fue como la conclusión de todo tu proceso, ¿no? En el que comenzaste a sentir paz, como Larisa, ¿no? Donde aceptaste ese proceso de duelo en el que caminaste, en el que tuviste que preguntar, en el que tuviste que buscar respuestas donde creías que no las ibas a encontrar, ¿no? Supongo. Hay muchas personas que dicen, es muy difícil convencer a una persona que sabe lo que quiere. Entonces, pues, saludo a Arturito, pues donde estés. Dios te bendiga. ¿Tuviste algún dilema, o sea, saliendo de eso, tuviste algún dilema con Dios sobre ese tipo de cuestiones? ¿O fue...? ¿A qué te refieres con sobre ese tipo de cuestiones? Por ejemplo, con el tipo de cuestiones de... Si tú estás aquí, ¿por qué no diste esa señal, no? Supongo que ese fue parte del proceso el que llevaste. Pero tú como Larisa te cuestionaste el... ¿Voy a seguir aquí contigo? ¿O eso no pasó por tu mente en ese momento? Yo creo que fui lo suficientemente madura. Obviamente me enojé con Dios, obviamente le dije, güey, qué pedo, ¿no? Pero no recuerdo que haya habido una como separación o una muralla china entre Dios y yo en ese entonces. Recuerdo que estaba molesta, pero no lo culpaba. Obviamente sí me cuestionaba Dios, ¿por qué tanta gente que está valiendo madre en la calle, tanto drogadicto, tanta gente ratera, tantas personas que no le hacen ningún bien al mundo? Y aquí las tienes, ¿no? Vivita y coleando. Y gente productiva, gente amable, gente amorosa, gente que te sigue y decides o permites que se vayan. Eso sí me llevó a pasar muchas veces por la cabeza. Al final de cuentas, era bueno, con Alejandro yo lo sentí más como así, era el plan que él tenía para Alejandro. Al final de cuentas, Alex ya había terminado su misión aquí, y yo siempre lo vi de esa manera, ya había hecho demasiado, había llegado a muchísimos corazones y yo pienso que eso era lo que Dios quería para él, que regresara a su presencia y con Arturo sí es un poquito más complicado, ¿no? Ajá, doloroso, complicado de entenderlo, simplemente
como que preferí dejarlo por la paz, pero yo siento que en ningún momento rematé con Dios, Ujú. como a lo mejor lo pudieron sentir o vivir otras personas, yo siento que no. O sea, sí tenía mis dudas, pero no fue como que tú el culpable o por tu culpa o tú lo permitiste. No, era como, ¿por qué Dios? Pero hasta ahí. Como yo creo lo natural de un duelo. Sí. Este, He tenido la dicha de conocer a varios y no a todos los de tu comunidad, porque sé No, que son igual con mi muchos. comunidad. Mi comunidad es Bueno, Guadalupe, de Villa de bueno, Guadalupe. pues siempre que platicamos dice que tú eres siempre, vas a ser de Villa, Ah, entonces sí, ya yo ni siempre voy a sé. ser de Villa. Pero tengo la dicha de conocer a varios. Gracias a Dios he participado en retiro con ellos, y otras actividades. Y conozco la realidad de cómo se llevaban, bueno, al menos en ese momento en el que los conocí y decía, wow, que es muy, muy padre, muy, muy chido. Y la pregunta aquí es, en contraste con Guadalupe, ¿cómo crees que sería la diferencia? Así como tal. ¿Cómo contrastarías Vid Guadalupe con Villa? Y no por el hecho de Hacer comparaciones. hacer comparaciones, pero sí el sentimiento de Larisa al llegar a Vid Guadalupe. Fíjate que fue un proceso muy complicado para mí el integrarme a Guadalupe, porque no me acuerdo quién le contaba esto, pero cuando yo llegué a Guadalupe, o sea, en Villa yo tenía mi esencia, ¿no? Mi personalidad, o sea, la tengo, pero era como que Larisa, nada más. Cuando yo me integro a Guadalupe, siempre era la novia de Rodolfo. Y para mí era como, o sea, sí soy la novia de Rodolfo, ¿verdad? Pero tengo una identidad aparte, o sea, soy Larisa, porque no trato de conocerme, pues sí, de conocerme aparte de Hacerme nada más. individual, Ajá, pues. sí, sí, sí. Entonces para mí era muy duro eso. El que también, bueno, honestamente yo no, obviamente pasé temporadas algo difíciles con Rodolfo en donde la relación no era muy sana y se hicieron chismes, es la verdad, de que yo era muy tóxico, cosas así. Entonces yo me sentía también como juzgada por algunos de la comunidad. Ya ni siquiera recuerdo por quiénes, pero yo me sentía así, me sentía que no era parte. No me gustaba, de verdad, no me gustaba. Yo iba nada más porque decía, ya me salí de Villa, ya me integré aquí, o sea, no voy a andar del tingo al tango, porque tiempo después se volvió a abrir Villa y en mi corazón era como, regresa a tu comunidad, ¿no? Ahí hay mucha necesidad, ahí puedes hacer muchísimo, aparte de que en Villa siempre faltan personas para hacer cosas, ¿no? A lo mejor porque no todos están muy formados o porque no todos se animan a hacer las cosas, pero en Villa siempre hay mucha necesidad en ese aspecto y en Guadalupe no, yo casi no participaba en nada y todo eso movía mi corazón el querer regresar a Villa, pero dije, bueno, tomaste una decisión, mantente firme en tu decisión, por algo te integraste a Guadalupe, así que pues échale ganas. Y no, o sea, ya nada más recuerdo como un parteaguas donde me empecé a sentir un poco más cómoda en la comunidad, que fue aquel retiro que tuvimos en Sayulita, ¿te acuerdas? Sí. Pues Apenas fue hace como, bueno, el año pasado, ¿no? Fue. no, ¿O ya tiene mucho? sí, No, la verdad, sí, en septiembre de este año, del 2021, se hacen 2 años, ¿En según yo. serio? Según yo. Es que la verdad vivo me nota. No, La verdad no me acuerdo, o sinceramente sea, no me según yo. acuerdo. Y desde ahí para mí fue un parteaguas porque pude convivir más con personas como Andrea, como Cristian, como Soco. Entonces, quieres o no, esas personas pues que son cálidas, Ujú. que te dan la bienvenida, ¿no? También, por ejemplo, a lo largo de esto me ha tocado convivir muchísimo con Marilu, que son personas que yo pues aprecio mucho, ¿no? Porque me hacen sentir como en comunidad de nuevo, me hacen sentir como entre Parte. amigos, ajá, como parte de. Entonces, eso fue como lo más complicado al llegar yo a Guadalupe, el volverme a sentir en familia, el volverme a sentir en comunidad, que me costó muchísimo trabajo y apenas lo estoy logrando, pero fue eso. Ahorita que tocaste ese punto de ese retiro en Sayulita, fue el Ajá. día que me cayó una... La lona es que estaba lloviendo. No sé por qué siempre me Sí, pasa a mí. estaba lloviendo y habíamos colgado. Tú también estabas ahí, ¿no, Paquito? Sí, también fuiste. Estaban lonas y yo no, Sí, creo que de ya hecho había las llovido colgamos feo para que no nos mojáramos. para que no nos mojáramos. Y estábamos todos ahí melolengueando
Y no sé por qué, creo que estábamos hablando de que si se cae, que no sé qué, y en eso se cae y todo así como que, todo el agua como un balde así hacia ti. Y me acuerdo que te agüitaste. Sí, Nos, la nos verdad. regañaron porque nos empezamos a reír muchísimo, pero no por burlarnos de ti, o sea, Ajá. Ay, no, por por el la agua. coincidencia que estábamos payaseando y se Es que fue cayó. chistoso, fíjate, yo estaba sentado así como brazos cruzados, y de repente veo que todos corren. Y dije, ¿qué fue? Y ¡pum! Todo el agua en la cabeza. Y la verdad sí soy muy sentido, soy muy sentido. Y nadie se lo imaginaba, pero me Ni yo. acuerdo que después llegó Néstor y nos dijo, oigan, se pasaron con Oliver, que no sé qué, se estaban burlando de él, se dice agüito, y nosotros, güey, qué pedo, no se estaba burlando de él, porque al final de cuentas todos nos mojamos, pero a ti te tocó lo peor, y luego todos alcanzamos a correr, porque, bueno, yo me acuerdo que vi bien clarito cómo se soltó la lona, y iba cayendo así, y patitas, ¿para qué las quiero? Pero tú no te moviste, no sé si andabas en la Pues lela yo o estaba no poniendo sé. la atención a la gente. Y bueno, sí, eso pasó en ese retiro. Y fíjate, ese retiro, pues fue retiro de enseñanza porque hubo varios talleres y fue muy interesante. Me gustó Estuvo muy mucho. padre a mí también. Para que hagan otro. Sí, la verdad. Se tocaron temas muy importantes como la sexualidad en los jóvenes católicos, que fueron temas muy buenos, la verdad. A mí me encantó ese retiro. Y igual los expositores, digo, mis respetos. O sea, era gente que no había escuchado dar un Ujú. tema o dar una experiencia y se aprende mucho. Por parte de Vid Guadalupe hubo un discipulado. Sí, creo que fue la parte del discipulado. Ujú. Fue una generación después de la mía. Y creo que en esa juntaron tu comunidad con Guadalupe. En la que fueron varios. Ah, De hecho, esa foto es la que tengo sí, en sí, el sí. podcast. Ah, pues justamente Villa de Guadalupe participó o fuimos integrados en ese discipulado porque es Sí, va a abrir, en ¿no? ese periodo, ajá, en el que te estaba contando que nos llegó la espinita y quisimos abrir de nuevo a la comunidad y quisimos apoyo y asesoría de otra comunidad y pues nos acercamos a Guadalupe. Por eso fuimos. Y me acuerdo que fue en mascota y estuvo muy padre también. Sí, eso muy, muy bueno. Sí, estuvo muy bonito. De esa, ¿cómo sentiste? Bueno, no lo sé, a lo mejor es mera pregunta. ¿Cómo sentiste tú en algún momento o te pusiste a ver cómo se relacionaba tu ex comunidad? Siento que fue como un crossover. Mira, como dos mundos diferentes en un mismo lugar. ¿Tú cómo te sentiste de alguna manera? Fue muy extraño porque, bueno, me acuerdo que en ese retiro yo no era novia de Rodolfo. Entonces para mí era muy incómodo porque no nos hablábamos tampoco. Pero todavía no estaba yo en Guadalupe, ¿eh? ¿No? No. Pero Te digo fuiste, que, ¿no? o sea, los conocía porque tenía años con Rodolfo y los veía y todo. Oye, Pero yo estaba en Villa, yo estaba tratando de abrir Villa. ahorita que... Que Es que se me hace muy chistoso que ahorita comentaste que siempre me dicen la novia de Rodolfo y ahorita tú cada tres... Cada, bueno, uno queda con traumas. cada tres anécdotas. No, pues que Rodolfo aquí no estaba ahí. Ya estás Ni traumado. modo de no mencionarlo, o sea, ha sido parte de mi vida, como de una tercera parte de mi vida en todos estos años que llevo. ¿Ya se van a casar? No creo. Ay, bueno, ya, cambiando de tema. Ok, ¿y tú cómo viviste ese momento? ¿O fue... Para ti, ¿cómo fue ese discipulado? O sea, ¿qué significó? ¿Qué aprendiste? ¿O con qué te quedaste de Mira, ese en discipulado? ese discipulado la intención era, nosotros me acuerdo en Villa había unos chavos que todavía no vivían su discipulado, que cuando la comunidad que cuando la comunidad cerró, me acuerdo que el sacerdote Cirilo Villanueva nos canceló el discipulado una semana antes del discipulado. Entonces esos chavos no se pudieron pues hacer servidores, por así decirlo, ¿no? Se pasa todo esto que viene del que te digo de Alejandro, de Alex, se desintegra la comunidad y a nosotros nos faltaba sacar esos servidores pues en el discipulado y vimos la oportunidad perfecta porque Vid Guadalupe iba a ser un discipulado, entonces nos le pegamos y al final de cuentas dijimos, bueno, hay que vivirlo todos como un refresh, ¿no? Y
me acuerdo que yo lo viví, o sea, yo literalmente lo viví, fui a vivirlo, no serví en absolutamente nada. Y fue como en comunidad, yo casi no conviví con nadie de Villa Guadalupe. Sí. Literalmente era como Villa, sí. Entre ellos sí, entre algunos de Villa sí estuvieron conviviendo con los de Guadalupe, pero yo mejor me enfoqué en mi comunidad. Nada más que me acuerdo que para nosotros fue muy pesado el viaje. Y luego yo me acuerdo que iba desvelada porque yo trabajaba de madrugada cuando trabajaba en Señor Frogs. Iba desvelada y en una oración me acuerdo que yo estaba así, así. Creo que Pepe estaba haciendo una efusión. ¿Y sabe cómo está? Que hace un ruido muy fuerte. No sé si fue la bocina o fue Pepe para despertarnos porque habíamos muchos dormidos porque el viaje fue muy pesado porque fue de aquí a Mascota. Y pues de ahí continuar con las actividades, ¿no? Y ya fue como que despierto y me integro a la oración. No sé en qué momento, desde la prédica ya estábamos en la efusión del Oye, Espíritu venía en el Santo. camión y de repente estaba... Y me acuerdo que me intento integrar y en la oración Pepe dice que le pidamos algo al Señor, ¿no? Lo que necesitemos. Y yo me acuerdo que, te digo, en ese entonces tenía mi corazón herido. Me acuerdo que le pedí al Señor que me mostrara que estaba conmigo, ¿no? Porque pues, aparte estábamos tratando de abrir la comunidad y era como, Señor, dame una señal de que estás aquí, ¿no? De que me vas a ayudar. Y yo me acuerdo que bien claro, me vas a decir que estoy loca. Loca. Pero bien claro sentí como 2 brazos grandotes así, me abrazaron por atrás. Y yo me acuerdo que me quedé así porque no me podía mover. Pero yo sentía, te lo juro, como cuando alguien llega y te abraza por atrás, pero no con brazos flacuchos. O sea, brazos Ajá, brazos perrones, ¿no? de Dios. De Dios, sí. Y yo me acuerdo que empecé a llorar muy feo y porque supe que el Señor me había regalado un abrazo en ese ratito. Y me acuerdo de que no me podía mover y que yo estaba llorando así todo, porque sentí pues como la presencia, el amor, la misericordia de Dios. Y no sé cómo terminé en el piso, pero yo estaba fascinada con mi abrazo. Y yo fue lo que me llevé en ese retiro, ese regalo que el Señor me dio. Porque yo te juro que me abrazó. Vas a decir que estoy loca, pero no, te juro que me abrazó. Está bien. Está bien, pues te creo. No, es que en el caminar con Dios, es muy difícil el no creer porque como cuando ya llevas tiempo, sabes que Dios actúa muy diferente y hace cosas que dices, ¿eso es posible? Sí, la verdad. ¿Cómo te atreves? Por ejemplo, no sé si te pasa a ti, pero yo he aprendido... Tengo el arma, espérate. He aprendido en ese tiempo, inconscientemente, fíjate, porque no es como que lo planeé. Porque... ¿Cómo explicarlo? Por ejemplo, hay veces en las... Por ejemplo, el retiro de Sayulita, el retiro... de hecho, esos dos específicamente, el discipulado, que en ese sí fui a apoyar, porque ya había tomado mi discipulado antes, tengo entendido, no me acuerdo muy bien. Del que hablamos con Villa. Con okay. Villa. Y... o no, la verdad no me acuerdo. No, pero ese fue. No sé si fue mi discipulado o si fue a servir, la verdad. No, fuiste a servir. Sí, bueno, sí. Algo así. Y el de Sayulita. Entonces, lo que tienen en común esos dos es que yo no quería ir. Te lo juro, hice todo por no ir. Y ahí terminé. ¿Por qué? Porque no me sentía cómodo. Decía, no, la verdad no, ahorita no tengo ganas de ir. Dios, ¿sabes qué? Dame chance. Ocupo hacer otras cosas. Estoy en esto, estoy en aquello y no puedo perder el tiempo. Para mí en ese momento, para mí era perder el tiempo. No quiero descuidar esas cosas. Y de alguna u otra manera terminaba yendo. Y yo yendo el camión, estoy chingando. Dije que no quería venir. Entonces, cuando llego al discipulado, me empiezo como a asustar. O sea, yo me sentía extraño. O sea, no sabía por qué, pero me sentía raro. Entonces llego y ando con mi jeta. O sea, me siento extraño, ¿verdad? No quería venir. O sea, me daban las órdenes y yo las hacía así como, sí, ya lo voy a hacer, no me estoy diciendo nada. En la oración, fue cuando más me empecé a asustar. Cuando o sea, como que me empezaba a dar como un ataque. Como sentía como que... ansiedad. Como que algo estaba pasando, como que algo iba a pasar y yo ¿qué? No. Y yo estaba sentado, estaba así como, no, yo ya me quiero dormir, ya que acabe. No estaba viviendo la oración, completamente no estaba viendo la oración. Estaba fuera, estaba en otro mundo yo en ese momento.
Y en ese momento es como de, ay, ya, ¿por qué la ando haciendo de emoción? Ya, vi la oración, haz lo que tienes que hacer, bla, bla. Y yo, sí, está bien, ya. Y me caí, empecé a ver la oración. 5 minutos después, caí como en descanso. Sí, es cierto. Y yo sí, o sea, yo era como de, estaba acostado y, o sea, tenía los ojos y, o sea, sabía que estaba en el suelo, pero no, dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, sí me ha pasado. Es como que te ves por arriba, no Ajá. sé. Y Sí yo me ha de, pasado. yo levántate. Entonces, quise alejar cualquier pensamiento humano, dije, pues, no sé qué está pasando, la entrego, en ese momento empecé a sentir a Dios, en experimentar a Dios de una manera muy diferente, y lo agradezco, fue como también un pequeño parteaguas del caminar de Oliver con Dios, y en el retiro de Sayurita fue completamente igual, no quería ir, me mostraba indiferente, y luego me pasa eso de que me cae el agua, yo digo, no, Bien mejor, agüitado. yo dije, no, por algo, A eso vine. a eso vine, a que se rieran, a que me mojara, a perder el único cambio de ropa que tenía, porque El único cambio Sí, de calzones. el Me único- acuerdo que todos nos gastamos el calzón de repuesto cuando Héctor nos llevó a la playa y nos mojamos. Oye, exacto, o sea, hubo una experiencia ahí que estábamos todos en la orilla del mar, y que le hacía, vete a ti, y hasta donde alcance tu vista, y regresa, algo así, y de repente cuando regresa viene una ola y se lleva como 2, 3, y ahí los revuelca. Bueno. Nah, no era revuelco, pero sí nos mojó a todos. ¿A ti te mojó? A mí también No, me a unos mojó. a unos los tiró. Bien, ¿sí? Sí, No me me acuerdo. la verdad soy Yo me malísimo para acuerdo recordar. que pero regresamos sí, uno y los tiró. todos, no manches, en unos calzones de repuesto, ¿ahora Sí. qué me voy a poner? Bueno, igual pasó ahí una división entre, bueno, ahora toca caminar de esta manera. ¿Tú has como detectado, bueno, ahorita ya no me ha pasado, eso fueron las últimas dos y fue cuando Ujú. me di cuenta. A lo mejor ya va a cambiar de técnica y dice, este ya sabe cómo. Y le va a decir, no, este ya no. ¿Tú has como detectado algo así más o menos que tengan en común momentos que has vivido con el Señor como encuentros? ¿O no? Sí, pero no en la manera positiva. Igual también no quieres ir. No, fíjate ¿Cómo? que a mí yo siempre he sido bien puesta para los retiros. Pero para ir a misa los domingos. No, la verdad, siempre me ha gustado y siempre he hecho hasta lo imposible por asistir, pero siempre 1 o 2 días antes o me castigan en mi casa y según me encierran con llave y no voy a salir a ningún lado, o me ha tocado que me peleo muy feo con Rodolfo. O sea, es como, yo lo he visto a lo mejor un poco inventado, pero como las trampas que me pone el enemigo para que no vaya en paz o para que no Te vayas, distraigas. ajá, para que no vaya 100% concentrada o entregada, sino como que me pone problemas donde sabe que me va a doler que sea en mi casa o con Rodolfo para que vaya afectada, para que no vaya como a entregarme 100% con toda la buena vibra, no sé si me Ujú, entiendes. sí. Es lo único que he identificado. Como que te dificulta Ajá, como el que me día. ponen trabas. Es como decir, si lo quieres, a ver si de verdad que tanto lo quieres o no. Sí, y siempre, y ya ahorita sé, por ejemplo, la última vez que me fui a Puebla, un día antes, no vas a ir, no tienes permiso, que no sé qué. Y yo, señor, ya sé que sí voy a ir, me voy a relajar. Porque yo luego, o sea, brinco y respingo con mis papás, ¿no? Y fue como que la última vez que nos fuimos a Puebla, creo que en el 2019, ¿no? Bueno, cuando Creo que nos fuimos sí. con Villa, sí. Sí. De hecho, yo quería ir, Este, pero no encontré el lugar al final. Qué mala onda. Me acuerdo que no vas a ir a ningún lado y no te vamos a dar dinero y que no sé qué. Y yo, señor, yo sé que sí voy a ir. Me relajo. Y al final hasta me dieron dinero mis papás también para gastar allá. Entonces, por eso te digo, ya ves como que ya lo sé identificar y ya no le tomo importancia. Porque antes era como que entraba en crisis y, ¿por qué Dios me haces esto Ujú. si yo voy a ir a servirte? ¿Por qué haces que mis papás me traten así? ¿O por qué haces que me peleé con Rodolfo? Y ahorita es como que ya. Ya le sabes el juego, ¿no? Sí, ya sé lo que va a pasar entonces. Ahorita que mencionaste el Enges, Ujú, esa fue una experiencia que yo decidí vivir, ujú. no por el, a ver cómo va a ser, sino porque hay veces hay momentos en los que mi corazón me decía, haz estas cosas en específico, o sea que yo sabía que los tenía que hacer y si no los hacía, era como de, te dije que lo hiciera, o sea no iba a poder vivir Ujú. con esa paz de que quisiera. Ambos lo vimos de manera diferente. ¿Nos quieres contar cómo lo viviste tú?
Ahorita que me acuerdo, sí fuiste, güey. Sí fui, pero Sí. yo, lo que yo a lo que yo me refería es que iba a ir con Villa, me había Ah, dicho ya, Christopher, ya, creo que tenía un ya. lugar, y que Christian iba a ir, pero que al final no sé Sí, cierto. qué pasó que no. Sí, cierto. Fíjate que el Enges fue de las mejores experiencias que he vivido con Dios en estos 9 años. De 2012 para el 2021, ¿cuánto es? No, 9. sí, 9 años que estaba en el caminar con Dios. Porque yo iba al Enges con una crisis. Yo iba al Enges con una crisis de salud, según yo. Bueno, esto ya lo he contado también en otro video que se grabó para Facebook, pero te lo voy a contar a ti, Gracias. aunque ya lo sabes. Bueno, el Enges fue en julio, fue a finales de julio. Y a principios de julio a mí me diagnostican un tumor en un ovario y un ovario poliquístico. Ya había tenido problemas con mi menstruación desde que tengo memoria. Era como que siempre menstruaba mucho, dolores muy fuertes, así muy con características pues que no son sanas, ¿no? Ujú. Y me acuerdo que cuando por fin decido atenderme, porque hice desidia por muchos años, el 1 de julio me dicen, tienes un tumor que está muy grande, a lo mejor te lo operan, que no sé qué. Y yo como de, ¿qué onda? Me hacen cita para el ginecólogo, todo fue como también como que muy rápido se prestó. Y el ginecólogo me dice, bien quitado de la pena, es un tumor de tanto por tanto, sí, te lo voy a tener que quitar con cirugía. Y el otro ovario, el que tiene quistes, ese te lo voy a dejar. Pero me iban a quitar un ovario. Ujú. Y yo me acuerdo que le dije, no, no quiero que me quite el ovario. Y le dije, ¿me puede quitar nada más el tumor? Pero el ovario no. Y me dijo, es que no hay manera de saber si está invadido o no. Total que le dije, no me vas a operar. Le dije, no me vas a operar. Y me dijo, ok, vamos a darte cita para 2 meses, te haces otro ultrasonido, vemos cuánto crece y si es necesario te voy a operar, ¿no? Ujú. Y si no, pues te mando a Guadalajara a que te hagan, creo que se llama cirugía reconstructiva, que es donde tratan de preservar el órgano, ¿no? Ujú. Que esté invadido para que no me quitaran el ovario entero. Total que me acuerdo que el primer día que me dicen lo del ovario, el 1 de julio, yo salgo así como que en shock. En ese ratito yo bien segura, sí, no hay problema con el radiólogo, ¿no? Y el otro checando. Y salgo y fue como que entro en shock. Y digo, Sí, como que caíste en cuenta, ¿no? antes de que me dijera el ginecólogo, yo dije, no mames, me van a operar. Yo ya sabía. Dije, me van a operar. Y dije, con el otro ovario y dije, me lo van a quitar. Y con el otro ovario poliquístico, a lo mejor no voy a poder tener hijos. Y fue mi crisis en ese ratito. Y dije, no manches, el descontrol hormonal que se va a hacer en mi cuerpo. Y me acuerdo que lo primero que hice fue salí y me fui al Santísimo, en la comunidad. Y pues ahí lloré, platiqué con el Señor y todo. Y me acuerdo que ahí, cuando salí, me vio Nadia. Y me vio toda hinchada, así como toda hinchada. Y me dijo, ¿qué tienes? Y yo, no, nada. Y me dijo, ¿qué tienes? Le conté y Nadia me cuenta un testimonio de ella de sanación física también. Ujú. Y ya no me acuerdo qué tantas palabras me dijo, total que para mí platicar con Nadia en ese momento fue como el decir, no manches, tengo esperanza, ¿no? A lo mejor Dios también me hace un milagro a mí. Y desde ahí en adelante, todos los días, yo le decía al Señor, Señor, yo sé que tú tienes el poder de sanarme, si es tu voluntad, hazlo y yo te voy a glorificar a través de eso. Todos los días, todos los días. Yo creo que no hubo mejor etapa en mi vida en la que estaba tan espiritual, que iba a misa, rezaba rosarios y estaba pues muy espiritual, aparte que me iba a ir también a Lenges. Voy a Lenges y en una oración me acuerdo que el orador decía que le pidiéramos a Dios por nuestras enfermedades, ¿no? Y yo me acuerdo que volví a hacer esa oración. Y te juro, a lo mejor vas a decir que estoy loca, pero te juro que yo sentí en mi cuerpo, yo tenía el tumor en este ovario, en el derecho. Y yo sentí bien clarito como algo frío que se iba haciendo más chiquito, más chiquito y más chiquito. Justamente cuando yo hice esa oración. Y dije, no mames, adentro de mí dije, no mames, no lo puedo creer. Porque ya sabía lo que estaba pasando, ¿no? Termino la oración y yo estaba al lado de Rodolfo y me dice, ¿cómo te sientes? O ¿cómo estás? Algo así. Y le dije, bien, ya no tengo nada. Y me dijo, para gloria de Dios. Y me acuerdo que el orador en esa oración decía que aquí había 3 chavas, ¿no? Que tenían problemas con su aparato reproductor y decía, y este milagro se tiene que comprobar, pero yo te aseguro en el nombre de Dios que esos tumores van a desaparecer. Entonces, yo regreso, me acuerdo que mi mamá también, hijita, le pediste a Dios por tu enfermedad y le dije, mami, yo ya no tengo nada.
quieras o no, por miedo a que fuera puro invento mío, retrasé el ultrasonido. Cuando ya era mi cita, como por septiembre, con el ginecólogo para ver cuánto había crecido el tumor, yo la hice un día antes. Y ese día me acompañó mi mamá al ultrasonido. Y yo me acuerdo que estaba la pantallita y yo no la quise ver, porque más o menos le entiendo, ¿no? Y yo no la quise ver. Y estaba el gine, bueno, ¿y por qué te trajeron aquí? Y yo, pues es que tengo un tumor y un ovario poliquisto. Ah, sí, ¿dónde te dijeron? Así, ¿no? Preguntándome. Termina el ultrasonido y me dice, pues no tienes absolutamente nada. Tienes 2 ovarios completamente sanos. Y yo me acuerdo que volteó con mi mamá y mi mamá estaba en la esquina llorando. Y estaba como diciendo que había sido Dios, ¿no? Y yo en shock en ese ratito, a pesar de que yo ya sabía porque lo había sentido, en ese ratito dije, no mames. Para mí fue como, no manches, Dios me tuvo el amor y la misericordia que me permitió ese milagro. Imagínate también cómo fue para mí el decir, soy enfermera, soy del personal de salud. ¿Cómo te explicas que sin medicamentos, sin nada, lo que estuvo por muchísimos años en mi cuerpo desapareció? Nada más haciendo oración. Ajá, en un fin de semana, en un día. Era como que no manches. Y ahí tengo mis estudios, de hecho me los iba a traer en presumida. Ahí tengo mis estudios. Y mis compañeros, me acuerdo cuando les conté en la uni, estaban, órale. Como que creían, ¿no? Como que no creían. Y me acuerdo que un maestro que tengo que es bien mala vibra, decía, ay, a lo mejor se equivocaron así. Pero ¿cómo se van a equivocar en lo que están viendo, no? Pues sí, se ve bien clarito un mendigo tumor. Pero bueno, eso fue mi experiencia en el ENGES, a pesar de que te digo, fue la mejor etapa en cuestión de mi relación con Dios, mi espiritualidad. El que Dios me permitiera vivir eso fue como Señor, no tengo duda alguna de que existes, ¿no? Fue como muchísimas gracias por este amor que me tienes, porque me tienes muy bendecida y o sea, no sé. El agradecimiento, ¿no? No sé qué más puedo decir, ¿no? Sí. Imagínate. También el impacto para mí, el que a veces dices, sí, Señor, te creo, y educas tu fe a creer en algo que es difícil de ver o que es difícil de experimentar, y que te pase algo tan palpable, pues sí es como que no manches, ¿no? O sea, como que, ay, sí es cierto, como que te cae el 20 de, güey, sí es cierto. Entontonces... Como el meme de Anuma, sí. Anuma, sí es cierto. Entonces, para mí fue, pues, algo... Un parteaguas en mi fe. Yo creo que de aquí en adelante no hay nada que me haga dudar de que Dios existe. No, yo creo, estoy súper segura. Esperemos que así sea, porque no sé por qué no sé si fue como, a lo mejor vivimos ese mismo proceso. No, obviamente yo no tengo quistes en el ovario. Ni tumor, ni ovarios. Pues claro. Pero yo estaba pasando por el momento de crisis espiritual más feo, más plano, más seco, más árido de mi vida, pero profundamente mal estaba en el sentido espiritual. Cuida los audífonos. Sí, son caros. No te creas. Y siento que ambos terminamos o concluimos, bueno, lo puedo poner no en la balanza, pero sí en esa línea del tiempo en que concluimos en el ENGES. Y empezó, bueno, al menos para mí, y obviamente para ti empezó otra etapa después del ENGES. Yo cuando recién inicié, cuando hacía oraciones, que es lo que normalmente más me tocaba hacer, o pastoreo, pero en las oraciones como animador, yo agarraba una hojita y escribía mis puntos. Entonces, así fueron mis inicios. Y decía un punto y se me iba la onda y dije, okay, y así. Y en esos momentos, obviamente, Dios estaba conmigo, como, mira, deja esa hoja. Y ya luego me decían, no, pues es que déjalo que fluya, ¿no? Más te distraes. Y no, bueno, está bien. En esta etapa me sentía tan lejos de Dios que hicimos una representación en la que literalmente yo ya quería salirme porque no sabía qué estaba haciendo, no me acordaba de los diálogos, aunque eran diálogos pequeñitos, no me acordaba de nada, me sentía completamente solo, o sea, como que me agarraron, me pusieron en el desierto y me soltaron, y empecé a caminar de ahí. En las oraciones era igual, te lo juro, volví a escribir mi papelito porque no me sentía nada seguro de lo que yo iba a decir. Yo decía, Dios, ¿qué está pasando? O sea, ¿cuál es tu punto aquí? Y ya, bueno, en fin. Salí de ahí, una ocasión hubo que me tocaba también estar en la oración y no fui a la asamblea.
Dije, no, no puedo. Yo te lo juro, estaba pensando, dije, no, esto ya. Si tenía tantito carisma, ya, ya lo perdí. Te lo juro, era el miedo más grande que jamás había experimentado en mi vida. Entonces, yo me sentía seco. Y por más que hacía, te lo juro que sentía que yo estaba haciendo algo, pero que era al revés. O sea, como yo quería hacer esto para aumentar mi espiritualidad, pero yo sentía que la estaba dejando más abajo. No sé por qué tenía ese sentimiento. Entonces, fueron muchos momentos de crisis, de qué está pasando, no me siento yo, no sé cuál es el punto aquí. En una ocasión, Fer Mora, antes del discipulado, antes del Enges, hizo una dinámica en la parroquia, creo que era hora santa. Y le dice, llega un niño bueno, una dinámica, era un cuento, no sé cómo se llama, un cuento corto. Algo así. ¿Cuento corto? Era un cuentito, una fábula, por así decirlo. Ok. Donde llega un niño con el rey y le dice, rey, enséñame cómo obtener todos esos lujos. Le dice, ¿quieres saber? Sí, solo hay un secreto, le dice él. Le dice, pues dímelo, porque quiero tener todo. Y ya, no sé, le puse atención. Ya me había quejado mucho. Dije, vamos a ver qué dice Fer. Entonces, le dice, ok, vas a hacer lo siguiente. Vas a agarrar esta vela y quiero que con esta vela recorras, vas a apagar todas las luces del castillo y vas a recorrer todo. Y le hace, bueno. Y quiero que veas todo y todo lo que veas, te voy a decir cómo conseguirlo. Bueno. Nada más que no se te apague la vela porque vas a caminar a oscuras. Y ya, sí, ¿cuál es el punto? Y ya se va el niño, ¿no? Y que iba así y que de repente casi se la apaga, entonces como que llega un aire, algo así, y la tapa, ¿no? Y ya como si queda mi vela, como que cuidando, resguardando la vela, ¿no? Y camina, y cuando intentaba ver, se acordaba de su vela, y no sé qué, y iba. Y le dice, y al final cuando llegó el rey, llegó así, con la cabeza abajo. Le pregunta, ¿qué viste? No, pues nada. ¿Nada? Le hace, bueno, mi vela, es lo único que vi. Le hace, exacto, ese es el punto. Si dejas que tu vela se apaga, no vas a ver nada ya más. Si esa vela se apaga, no importa cuántas veces cosas tengas o cuánto creas que puedes merecer. Si tu vela se apaga, te apagas tú y ya no vas a ver, todo va a estar oscuro, no va a tener sentido este caminar. Y vas a llegar a un lugar y no vas a saber dónde vas a estar. Y yo dije, Fer, ¿por qué eres así? La verdad sí me pegó mucho porque yo sentí que mi vela ya estaba apagada. Yo dije, no, Olivia, ¿cómo permitiste llegar tan bajo? O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué tuviste que hacer para sentirte así? Porque sinceramente era un momento muy, muy, muy grave para mí. Y entonces igual todo eso se trasladó a mi trabajo, se trasladó a mi familia, que estaba despistado, que no me concentraba. De hecho fue la temporada en la que más errores tuve en mi trabajo, no porque decía, estoy mal espiritualmente, estoy mal en mi trabajo. No, simplemente porque no sé por qué no me permitía dejar de pensar en eso. Llega el punto en que lo del Enques y yo decía, pues aquí, que es algo que tú quieras, este es como que el último punto. Si mi vela aquí no se prende, no se prendió nunca más. Te lo juro, yo así lo veía. Sí. Entonces, voy con Christopher. Antes de eso le pregunté a Belén si iban a hacer viaje. Me dijo, no, pues que no. Yo, pues bueno. Voy con Christopher, me dice sí, pero no, que siempre no. Y luego me dice, no me acuerdo quién me comentó, pues pregúntale a Héctor, creo que va a ser un viaje aparte. Y yo, ok. Entonces le mandé mensaje, me dijo, sí, luego nos vemos. Simón. Entonces en una ocasión, así de la nada, yo ya no me acordaba qué tanta importancia le di a querer encender la vela. Encender la vela. Yo ya, bueno, no es que no me acordaba, pero ese momento no lo tenía presente. Y sí, de la nada salgo ahí en el centro, pasé a la farmacia, donde tomaba el camión, salgo de la farmacia y Héctor sale así, y como que me lo topo. Y yo, oye, vas, y yo, sí. Bueno, pues ya. Y nos pusimos de acuerdo, me pasó su número. Y sin pensarlo, yo ya tenía mi lugar para el Enges. Dije, bueno. Varias personas me hablaron, que les conté lo que estaba pasando y me dijo, no sé si, creo que lo tomé de la manera en que quizá quieren que, no supe discernir en su momento, pero lo tomaba como de consejo, porque me decían, no, pues ten cuidado, a lo mejor lo que necesitas ya está aquí, como
no sé si desanimándome, pero yo sí me sentía como desanimado, como decir, solo vas por panchero, o lo que tienes que hacer aquí, o no sirve de nada si vas y esto, o del otro. Y yo, güey, cállate los hijos. Güey, ¿quién te preguntó? Yo ando bien preguntón. y, y ya, en fin, me puse esa cuestión. Y ya, fui al Enges, yo con un objetivo en particular, o sea, no sé, lo que sea que fuera a escuchar, pues, quería escucharlo. Y en un momento, creo que fue en esa oración, pero al final, creo que hicieron un momento de no sé qué, la verdad. Sí, donde pasaron a los servidores que si Ajá, necesitaban... que se sentían apagados. Sí. Dije, ¡ay, yo! soy yo, Ay, ¿verdad? mi momento. Yo pensé que iban a sacar lista. Güey, Oliver, mi momento, como el meme. pensé que, Oliver, pásale. Y ya dije, pues, soy yo. Y ya me levanté. Y fue una dinámica que no esperaba, sinceramente. Y empezó, más que ya que no esperaba el resultado. Y dije, eso me hace una dinámica muy X. Y la persona dijo, todos los que no están aquí enfrente, sentados, en este momento tú eres Jesús. Y las personas que están al frente ocupan una palabra tuya, una frase, lo que sea. Y todos empezaron a gritar. Sí. Que no sé qué, que estás aquí por mí, que yo te cuido. Pero lo impresionante fue que yo estaba parado y estaba escuchando a la gente, estaba chiche. Yo, cállense, no. Pero haz de cuenta que desde atrás, no sé quién, pues obviamente muchísima gente, grita, pero así con una fuerza y con una certeza de que como si de verdad fuera Jesús. Se la creyó. Se la creyó, se metió en su papel. Y grita así, no gritó así como, sino como algo así certero. Y gritó, eres mío. Pero, o sea, no sé por qué yo dije, fui el único que lo escuchó. Fue, eres mío, y lo sentí así como de, o sea, como que era el único que caí llorando, y fue como de, fue en ese momento en el que pasó todo mi caminar, todo lo que había sufrido, cómo llegué al grupo, las personas con las que conocí, las que conviví, por lo que me levantaba para ir a una asamblea, lo que me preparaba y todo eso, y dije, sí, al final del día, soy tuyo, y tú sabrás de qué manera me levantas. Y no, llegué bien motivado. La verdad que sí, esos eventos siempre te renuevan fuerzas, te renuevan fe, te hacen experimentar a Dios de otra manera, a lo mejor que nunca habías tenido la oportunidad de experimentarlo, y es como, wow, no inventes, como te digo, si yo no hubiera ido al Inges en ese momento, no sé qué hubiera pasado con mi tumor, pero al final de cuentas siempre son regalos que el Señor permite. Y ojalá todos tuviéramos la oportunidad algún día de asistir. Y no porque nada más en el Enges pasen cosas, sino porque sí, güey, porque está chido. Está chido, ¿no? Y luego el mood que se vive, La verdad, estuvo muy, muy hermoso. estuvo muy padre. De alguna manera, ya para concluir, Uy. me alarma. ¿Tú qué recomendaciones darías a las personas servidores en ese momento? Que quizás estén pasando por un momento como el mío, de sentirse apagados, de sentirse que la vela ya se está apagando, que poco a poco les hace falta como que un soplido para que se apague. ¿Tú qué les dirías a esas personas si te naciera un consejo para ellas, que todos te estuvieran escuchando, que no sé, a lo mejor 3? A lo mejor uno. A lo mejor nosotros al rato. ¿Tú qué les dirías a ellos como persona? Déjame pensarlo. Piénsalo. Consejo para aquellas personas que se sienten apagados. Un consejo que tú le dirías a esos servidores, o que tú crees que necesitan. Si te dicen, oye, dame un consejo, el primer consejo que se te venga a la mente? Sí, algo. Ok. No sé realmente por lo que estés pasando, si necesitas escuchar alguna palabra de aliento, pero desde mi corazón te digo que cuando estás con Dios, desgraciadamente siempre vamos a pasar por pruebas, siempre va a haber desiertos, porque tenemos que pulirnos, porque tú y yo como servidores nos pulimos en el fuego, pero Dios nunca te abandona, créeme. Dios siempre está contigo y te lo demuestra con un amigo, a lo mejor con tu familia, en tu noviazgo. Pero si te sientes solo, si sientes que tu comunidad ya no te está respaldando, si sientes que tu mejor amigo o que alguna amistad te falló y eso te lastimó, o que tu noviazgo te dejó muy herido o muy herida, siempre busca a Dios.
Él te va a renovar en amor, Él te va a renovar en fe, Él te va a renovar en fuerzas. Y Dios, te digo, no simplemente en Eucaristía, Dios también está en un amigo. Muchas veces las hermandades o las amistades en comunidad son las que te motivan cuando estás decaído. Entonces, no tengas miedo, no tengas vergüenza, acércate a lo mejor a alguna persona de tu comunidad o simplemente de tu confianza con la que sientas que puedas contarle tu situación y que te pueda orientar un poco, pero sobre todo acércate a Dios a través de la oración y haz a un lado o rompe esas barreras y dile, Dios, me siento así, necesito tu ayuda y créeme que te va a escuchar y solamente eso. Como platicábamos hace ratito, Dios te eligió. Tú no lo elegiste a Él. Dios te eligió. Y eres de Dios. Y Dios siempre va a encontrar la manera de que regreses a Él. Y pues creo que sería eso. Muchas gracias, Larisa. Gracias por darte el tiempo, por permitirnos tenerte aquí. No, gracias a ti por invitarme. Que Dios te bendiga en tu trabajo. Igualmente. Muchas gracias a las personas que nos estuvieron escuchando, a los que no también. No sé cómo agradecerles a quienes no me escuchan. es mi dilema todavía. En algún momento me tienen que escuchar. Ya sea Dios, esa onda. Nos vemos en el próximo episodio que va a salir también esta semana. También una persona del ámbito laboral, ¿cómo se le llama? De salud. Ya sé quién es. Muy bien, entonces nos vemos. Buen día. Cuídense.